Hola nuevamente, bienvenidos estimados todos. Hoy les voy a presentar un problema nuevo y cómo solucionarlos en esta serie de 4 ejercicios de geometría. Mis recomendaciones como siempre son: primero, leer atentamente el enunciado. Segundo, plantear todos los datos del enunciado. Tercero, identifica qué te piden hallar o calcular. Cuarto, se nos recomienda reconocer algunas o todas las propiedades posibles de nuestro gráfico. Y pues con todo ello, la solución será de la manera más natural. Ahora sí, recomiendo detener el video y pues leer con toda la atención el enunciado. Bueno, aquí vamos. En la primera parte del enunciado nos dice lo siguiente: en un triángulo ABC, la mediatriz del lado AC determina en el lado BC y AC los puntos M y N respectivamente. Iremos entendiendo el texto por partes. Primero ya nos está diciendo que tenemos que graficar nuestro triángulo ABC. Luego el enunciado nos habla de la mediatriz del lado AC. Desde luego tenemos que saber construir esta mediatriz, y para construir esta mediatriz de dicho lado tomaremos al lado AC, luego tomamos su punto medio y por este punto pasará una recta que será perpendicular al lado AC. Dicha recta será la mediatriz del lado AC. Simple, ¿verdad? Ahora, según el enunciado, esta mediatriz tiene que determinar en el lado BC y lado AC los puntos M y N respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la mediatriz determina en el lado BC el punto M y en el lado AC la mediatriz determina el punto N. Continuando con el enunciado, este nos dice que la medida del ángulo AMN es de 46 grados y para graficar este ángulo primero trazaremos el segmento AM. Luego trazamos el segmento MN y así el ángulo AMN se encuentra en la parte interior al vértice M, siendo este de 46 grados, como se muestra en la figura. La siguiente parte del enunciado nos dice que determine la medida del mayor ángulo, determinado por el segmento AM y la altura BH, donde H está en el segmento AC. Para determinar el ángulo que nos piden hallar es importante hacer un último trazo. Este trazo es la altura BH. Y ¿ya saben cómo se traza la altura de un triángulo desde cualquier vértice? No te preocupes, que acá te lo explicamos. Bueno, sea el triángulo ABC, la altura desde el vértice B será un segmento trazado desde dicho vértice hasta el lado opuesto del vértice B. De manera que este segmento, ahora llamado altura, sea perpendicular a dicho lado. Y bueno, ¿qué sucede si el triángulo tiene esta forma y queremos trazar su altura desde el vértice B? Pues acá el pie de la altura ya no está en el lado opuesto. Entonces lo que hacemos es prolongar dicho lado y nuevamente trazar el segmento desde el vértice B hasta dicha prolongación, cuidando que el segmento sea perpendicular a la prolongación. Y así tenemos la altura de dicho triángulo. Ahora sí, con todo lo anterior ya podremos trazar las alturas que deseamos. Así que trazaremos la altura BH de nuestro triángulo, que partirá del vértice B hacia el lado opuesto del vértice B, es decir, hacia el lado AC, cuidando que la altura sea perpendicular al lado AC. Ahora, ya trazados los segmentos AM y BH, notamos claramente que al cruzarse estos dos segmentos, pues se generan 4 ángulos, el cual denotaremos por ángulo A y el ángulo B. Y antes de escribir los dos ángulos restantes, quiero recordarles la siguiente propiedad de ángulos. Esta nos dice lo siguiente: los ángulos opuestos por el vértice del cruce de dos segmentos resultan pues ser iguales. Entonces, en nuestro triángulo, el ángulo opuesto de A será un ángulo pues A, y el ángulo opuesto de B pues también será un ángulo B. Fácil de recordar, ¿verdad? Ahora, ya hemos planteado todos los datos del problema y lo que nos piden identificar es el mayor de estos dos ángulos. ¿Será acaso que el ángulo A es el mayor? ¿O será acaso que el ángulo B será el mayor de todos? Pues eso no lo sabremos hasta poder identificar o poder hallar cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora procedemos a darle solución, es decir, a encontrar estas dos medidas para poder así comparar. Y bueno, antes de darle solución quiero que recuerde lo siguiente: sea un primer triángulo el cual posee dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, y sea un segundo triángulo quizá de diferente tamaño, pero también posee estos dos mismos ángulos, es decir, el ángulo A y el ángulo B. Bien, entonces, si encontramos dos triángulos con estas características, pues estos dos triángulos resultan ser semejantes. Y una propiedad que se desprende de dichos triángulos semejantes es que su tercer ángulo, pues resulta ser iguales. Es decir, en el caso del primer triángulo, el ángulo C será igual al ángulo C' del segundo triángulo. Ahora, si yo decía todo esto, pues era porque en nuestro triángulo pues vamos a identificar dos triángulos semejantes.
Bien, los cuales son el triángulo AHB y el triángulo AMN. Veamos por qué son semejantes estos dos triángulos. Pues el ángulo alfa es un ángulo en común a ambos triángulos. Y también tienen en común ambos triángulos el ángulo de 90 grados, lo cual hace a estos dos triángulos semejantes. Y ya sabemos que por propiedad de triángulos semejantes, el ángulo A será igual al ángulo de 46 grados. Una propiedad más que es muy conocida es que en toda recta o segmento el ángulo que se forma es llano, es decir, el ángulo que se forma es de 180 grados. Y si un ángulo es A y el otro es B, entonces ambos sumarán 180 grados. Entonces, en el segmento BH se forma un ángulo llano, que es de 180 grados, lo cual nos dice que si sumamos el ángulo de 46 grados más el ángulo B, esto daría 180 grados. Y por tanto, despejando B, tendremos que B es de 134 grados. Ahora sí, ya podremos comparar el mayor ángulo entre 46 y 134 grados, pues la respuesta será, en definitiva, 134 grados. Gracias.